Transformamos conversaciones simples en ideas poderosas. Porque el comprar no es una transacción, es una experiencia de cómo atendes al pasajero, cómo le das los consejos, generar esa confianza. Inspírate, aprende y pon en acción lo que escuchas aquí. Todos somos diferentes, por lo tanto todos aportamos algo diferente que aportan y ayudan a la propuesta de valor que tiene Royal Caribbean, ¿verdad? Para el pasajero y también para el empleado. Bienvenidos a 5 preguntas a un experto. Bueno, bienvenidos a este episodio que de verdad me hace sentir muy emocionado porque una cosa es que uno pueda vivirlo desde el punto de vista de cliente y otra cosa es saber qué está atrás de una de las empresas más importantes a nivel global en el manejo de la experiencia al cliente. Hoy tenemos la oportunidad y el honor de contar con el Senior Sales Manager de Región Andina y del Sur para Royal Caribbean. Lucas Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno tenerte por acá. Sí, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá y qué bueno que podamos hablar un poco de la experiencia que es tan importante hoy por hoy y poder inspirar y que la gente nos escuche y que aprenda. Siempre hay algo que aprender todos los días. Sin duda alguna, yo creo que hoy en día se habla mucho acerca de la experiencia. Sí. Y cómo las experiencias pueden llegar a dar ese valor agregado en donde la competitividad de las empresas ya es muy fuerte. Entonces, tú te puedes diferenciar de una manera muy importante en brindándole esa experiencia al cliente en este caso. Bueno, cuéntame un poquito de ti, Lucas. ¿Por qué en Royal Caribbean estos años entiendo que viviste también mucho tiempo en lo que es el crucero como tal? Cuéntanos un poquito resumido de cuál es esa idea de Lucas y por qué entrar en todo este tema de cruceros y de experiencia. Bueno, mira, yo empecé en los cruceros de Royal hace 16 años. Ya este año cumplo 16 años. Empecé trabajando en la parte de los restaurantes. Yo había estudiado turismo, había trabajado en agencias de viajes y demás y pensaba que era muy joven y que tenía que conocer el mundo. Y qué mejor manera que hacerlo en un crucero en el cual siempre la hospitalidad y algo fue lo que me interesaba mucho. Entonces empecé a trabajar en los barcos, fui descubriendo un poco mi carrera, cambiándome de diferentes posiciones a bordo. Estuve casi 10 años arriba de los barcos. Me dediqué la mayor parte de mi carrera a la venta de cruceros, en el cual tienen la parte de generar una experiencia, ¿verdad? Porque el comprar no es una transacción, es una experiencia de cómo atendes al pasajero, cómo le das los consejos, o sea, y que generar esa confianza. Y después estuve supervisando todas las áreas de venta a bordo de los barcos y luego ya en el 2019 me mudé a Miami, trabajo para el corporativo de Royal en el cual hice marketing, relaciones públicas y comunicaciones y hace un poquito más de 2 años que estoy en la parte de ventas para la región, sobre todo en mi país Argentina, que para mí es un orgullo también poder haber llegar las ventas de mi país y poder enseñar y ayudar a crecer a todos nuestros travel partners que tenemos en la región. Es un placer, obviamente. No, qué excelente. Imagínate ese currículum y todas las experiencias que has de tener. Bueno, ¿te parece entonces que entremos con la primera pregunta? Sí. Que hace mucho sentido con lo que me estás mencionando ahora, que es en una industria en donde los detalles marcan esa diferencia y que de alguna manera ese puede ser ese valor agregado. ¿Cuál es el principio fundamental para transformar un servicio en una experiencia inolvidable para el cliente? Wow, esa es una excelente pregunta. Para mí, yo lo que diría es lo que yo siempre hice, ¿verdad? Como profesional, porque uno siempre va aprendiendo y lee, y también cuando uno escucha a las personas, es anticiparse. Es anticiparse a la necesidad del cliente. Si yo tengo una empresa, por ejemplo, vendo servicios de turismo, tengo una imprenta, cualquier sea el negocio, uno tiene que anticiparse a las necesidades que esas personas tengan. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú has ido a un lugar donde estás buscando algo específico? Sí, ya lo tengo listo, mira, y también lo puedes combinar con esto. Eso es anticiparse. Entonces, para mí, número 1 es anticiparse a la necesidad de los pasajeros. Luego, brindar un buen servicio, que la calidad humana, las conexiones entre las personas cada vez son más relevantes e importantes. Uno le compra, interactúa con personas que le cae bien, que sabe cómo hacer las cosas, que tiene el conocimiento.
también. Y otra parte muy importante es el empleado. El empleado. Uno tiene tanto que invertir como en su empresa, pero también tiene que invertir en su empleado. El entrenamiento constante, liderar, ayudarlo a crecer, demostrar que uno le importa con las personas que uno trabaja, creo que eso es muy importante. Y cada detalle no es aleatorio. Si vos combinás todos esos pequeños pedazos, vos podés crear realmente una unidad en la cual de la mejor experiencia, el mejor servicio, la experiencia. Y no solamente es antes y durante, el después también es muy importante. Siempre hay una frase que dice tenemos una Senior Vice President de ventas de Estados Unidos, de todo lo que es la parte de Norteamérica, que ella dice, nunca te vas a olvidar cómo una persona te hizo sentir. Entonces, justamente como nosotros somos personas, que somos seres emocionales, podemos ayudar a generar una emoción que no nos olvidemos. Cada interacción es una oportunidad para hacer y activar ese spark, esa estrella en las demás las personas. Y mira qué interesante lo que tú dijiste de la parte de anticiparse. Porque uno bien puede decir desde el mundo empresarial que, bueno, tener buena calidad y sí, de alguna manera ser amable, pero el anticiparse y el saber anticiparse en qué. Dame algunos ejemplos de cómo ustedes, desde el punto de vista de la experiencia, se anticipan a esa experiencia que pueda llegar a tener y a esas emociones que pueda llegar a tener el cliente. Muy buena pregunta. Y mira, en Royal Caribbean, desde el punto de vista corporativo, o sea, la cantidad de entrenamiento, capacitaciones, la parte de estrategia, que la palabra hoy por hoy estrategia es algo muy importante porque uno puede hacer muchas cosas, pero si uno no sabe a dónde quiere ir, es muy difícil alcanzar eso. Entonces, la estrategia de la compañía es siempre anticiparse. Por ejemplo, cosas que hacemos, nosotros tenemos focus group, diferentes equipos de trabajo que hacen investigaciones de las experiencias de los pasajeros. Por ejemplo, hoy vos por esto tomas un crucero y cuando terminas el crucero te envían como un survey, un cuestionario donde hay diferentes preguntas. Todas esas preguntas se juntan y se ve en dónde podemos mejorar, qué no podemos mejorar. Y hay una pregunta que dice, ¿cuánto recomendarías a una persona, a un conocido, hacer un crucero de Royal Caribbean? Y la mayoría dice que sí, ¿verdad? Con un puntaje muy, muy alto. ¿Cómo nos anticipamos nosotros? Yo diría que primero entrenar bien al personal a bordo. Yo cuando apenas entré a bordo tuve muchísimos entrenamientos desde customer service, generar una buena experiencia, saber de los barcos, cómo conectar con las personas de una manera rápida. Y no solamente el producto, o sea, el barco, por ejemplo, es un vehículo. Todos los barcos son hermosos, pero realmente lo que hace el espíritu, la experiencia, las vacaciones, es el empleado. Entonces creo que la parte de entrenamientos, cómo nos tratan, la cultura, los valores de esa compañía y cómo se trasladan desde arriba hasta abajo es muy, muy importante. También el seleccionar bien al personal, los líderes. Hoy por hoy cuando uno es líder, cuando uno es manager y tiene personal a cargo, es una gran responsabilidad. No es decir, ok, tenés que hacer esto, no, tenés que incentivarlos a ser mejores, tenés que inspirarlos a hacer nuevas cosas y demás. Y después otro ejemplo es entender bien el camino del pasajero. El camino del pasajero para mí empieza cuando empieza a planear su crucero. Entonces nosotros tenemos una buena web, tenemos los agentes de viaje que están entrenados correctamente, sí, no. El pasajero se sienta con el agente de viajes, tiene todas las herramientas necesarias para poder contestar las preguntas y que sea la conversación bien natural. Luego, a bordo, antes de que hagan el check-in, tenemos la mejor aplicación, es una buena experiencia, es fácil de usar. Cualquier persona de una pequeña hasta un abuelito puede utilizar la aplicación de Royal para hacer un check-in y tener una experiencia mucho más fácil y que no se estrese, estás yendo de vacaciones. Sí, lo que menos querés es ir a estresarte ahí. Exactamente. Entonces vos entras al barco, tenés las personas saludando correctamente, con una sonrisa de oreja a oreja. Saben, porque muchas veces los pasajeros entran en el primer día y ven estos mega barcos, super barcos, ¿verdad? Y no saben a dónde ir. Entonces tenemos la cantidad de personas y las personas que sepan a dónde dirigir a los pasajeros con cualquier pregunta. Bueno, y a bordo, digamos, todos los procesos que hay como para que... Yo siempre digo que los cruceros es una ciudad flotante. Sí.
tienes de todo, entonces como que por ahí es un poco entender primero cuál es tu audiencia, cuál es tu pasajero y el camino del pasajero que hace para llegar al crucero. Me parece excelente. Y esto lo podríamos trasladar hacia el mundo empresarial, más o menos como el camino del pasajero, como un customer journey. El customer Como journey, customer correcto. journey, y entonces manejarlo desde el punto de vista, en todos estos puntos claves de conexión con el pasajero, en este caso, o en este caso con el cliente, ¿en qué me puedo anticipar? Exactamente. Y lo dijiste muy bien, si tenemos las preguntas correctas, los cuestionarios correctos y la información del cliente, entenderíamos mejor y hacer, como bien lo dijiste, tener una estrategia de saber en qué momento me debo de anticipar y con qué. Y que eso sea ese diferenciador que ayude a generar esa emoción. Claro. Y qué mejor que saber que, vamos a decir un ejemplo, que tú llegas al crucero, Sí. que sepas, ves ese mundo y digo, ¿y ahora a dónde me voy? ¿Y ahora qué hago a las 4 de la tarde? Y todo está tan seteado Bueno. para que uno sepa hacia dónde se puede ir dependiendo de los gustos, pero tratar de anticiparse a eso para que uno no tenga que estresarse en eso. Claro, yo creo que una señal es cuando el pasajero te pregunta algo que lo tiene en sus manos y demás, no es por falta de atención o porque no lee y demás. Te tiene que hacer ruido diciendo qué estamos haciendo que podemos mejorar, Sí. qué más podemos mejorar. Y por eso, como vos decías, el Customer Journey, es que cada punto de interacción es un momento muy importante para hacerlo memorable. Todo el mundo quiere que la experiencia, tus vacaciones, ahorras dinero, trabajas muy duro todos los años, entonces cuando tus vacaciones, tú quieres que sean perfectas. Totalmente. ¿Verdad? O que tengan, digamos, que llenen mis expectativas, entender el propósito de por qué me estoy yendo de crucero, o por qué me estoy tomando un viaje, o por qué estoy haciendo esto, cambia la perspectiva de todos los ángulos, como pasajero, como customer y también como empresario. Entender el propósito. Totalmente de acuerdo y me hace mucho sentido. ¿Lo tienes sentido. tú aquí? Sí, Es que esa es la idea. Es algo muy importante. Es la idea y por eso mismo me gusta llevarlo también desde estas experiencias hacia el área empresarial en decir, bueno, o sea, lo que menos querés es que tu cliente se estrese. Al Correcto. contrario, querés hacerle Se la vida relaja. más fácil al cliente. Eso me gusta. Y me lleva a la siguiente pregunta, que es, bueno, el Grupo Royal Caribbean es sinónimo de excelencia a nivel global. Y sabemos lo lindo que es el crucero, la gente cómo te atiende, desde arriba hasta abajo. Y yo que he tenido la experiencia de estar en los cruceros, de verdad que la atención que uno recibe personalizada, Sí. se vuelve ese diferenciador. Y qué bueno, porque te sientes cómodo, te sientes bien. Especial, Entonces, esa es la idea. entonces dice uno, bueno, ahora, ¿cómo? Hablabas acerca del entrenamiento y la capacitación continua, pero ahora, el cómo. ¿Cómo se entrena a un equipo para que todos, como bien lo mencionaste, desde el capitán hasta cualquier persona que pueda estar ahí, pueda transmitir la cultura del servicio? ¿Y cómo podríamos aplicar esto en otras empresas, basado en este benchmark? Muy importante. Para mí, algo muy importante es la comunicación, que a veces, sí, estamos muy ocupados en el día a día y demás, pero la comunicación es algo, tiene que ser natural, pero es algo muy importante. O sea, tener comunicación con tus empleados, las cosas que hay que hacer y demás, es muy importante. Algo que me gustaría resaltar respecto a la comunicación es entender el propósito. Todos entienden a dónde vamos, todos estamos en el lugar correcto para llevar a elevar esa experiencia o cumplir las expectativas que tiene ese cliente, llámese cliente, pasajero, ¿se entiende? Entonces creo que la comunicación es algo muy importante, de arriba hacia abajo. Después tocar puntos muy importantes donde se puede mejorar, el entrenamiento, o sea, nivelar un poco lo que es el conocimiento. También, ¿A todos se le entrenan por igual? ¿O hay diferentes tipos de fases de entrenamiento? Y te interrumpo ahorita pregunta, sí. porque me llama mucho la atención el tema del entrenamiento. Yo digo, bueno, yo tengo vendedores. Sí. Y van a vender, pero bueno, Claro. tienen que pasar una fase de entrenamiento, entender el proceso y a cada cuánto tienen que entrenar, a cada cuánto se certifican, porque mantener la cultura pues Claro. lleva obvio. una inversión no solamente de tiempo, sino también de recursos. Ujú. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo manejan? Mira, siempre hay como el training base, por decirlo de una manera, que es justamente los valores de la compañía, que uno de los grandes valores que a mí me encanta y rescato mucho
es que siempre ponen tanto al pasajero como al empleado primero. Porque nosotros somos los mejores recursos, los mejores assets para las empresas, porque en realidad sí trabajamos por una gran corporación, pero nosotros somos el que tenemos el contacto con el cliente, con los pasajeros, con nuestros asociados o también vínculos importantes. Entonces, primero se invierte en eso. Hay un training base, básicamente para la industria del crucero, para trabajar a bordo, que es un poco, el estilo de vida es diferente. Entonces, hay un training base y después, de acuerdo a cada posición o cada rol que tú tienes, digamos, en la gran operación hotelera del barco, se da un training diferente. Y después tenés una persona que durante un par de semanas está contigo como para que tú puedas aprender la operación y todo eso. Eso es de esa parte teórica. Y después hay mucha gente que de manera proactiva hace diferentes cursos, entrenamientos, que siempre la compañía los brinda y están abiertos para cualquier persona que quiera seguir aprendiendo. Como una academia. Como una academia. Yo me acuerdo que a bordo, cuando yo empecé, obviamente, nunca había estado en un crucero y yo me subí, o sea, aventurero, y empecé a trabajar en los restaurantes. Y claro, después vi, ok, acá me gustaría ir a trabajar en una agencia de viajes, yo estudié esto, entonces creo que puedo. Entonces, primero me preparé antes de aplicar. Creo que la constante preparación viste que a veces uno dice, te tenés que convertir primero en lo que querés ser, o sea, uno te tiene que sentir de esa manera, entonces está bueno que uno tome esa proactividad y se entrene, vea, haga cosas que los van a llevar al lugar realmente donde ellos quieren estar. Entonces tenemos un montonazo, la mayoría de nuestros empleados son súper proactivos. Pero también tenemos un gran apoyo que es la compañía que tiene los recursos. Tenemos los trainings, tenemos one-on-ones, tenemos diferentes programas. Obviamente, mientras más alto llegues en los barcos, otro tipo de entrenamiento necesitas, tenés coaches y demás. Entonces es un mundo aparte. O sea, te brinda todas las herramientas para poder tener Exactamente el entrenamiento necesario. Tanto personal como persona a persona y también online, que hay un montonazo de recursos, que hoy por hoy la tecnología se ha elevado tanto y ha elevado la experiencia y cada vez más dinámica. No es sentarte al frente de una computadora y escuchar cómo una persona habla, en el cual tú también tienes que interactuar, porque la mejor manera de aprender, ¿verdad?, es hacerlo, es interactuar. Entonces, no, y qué interesante. A veces en las empresas se quieren resultados rápidos, sí, y no sabemos qué tanto se le invierte a la parte de humana, las herramientas y a la parte de la capacitación humana, exactamente. Claro. Entonces, dices, bueno, yo quiero ya vender, sí, pero cuando volteo a ver a la Sí. persona, realmente está preparada. le he dado los recursos necesarios para que pueda hacer lo que tenga que hacer. Exactamente. Y entonces, sin esa combinación es mucho más complicado. Y bueno, y me imagino que también tienen que tener una forma de seleccionar a las personas, porque yo quiero aplicar mañana para estar en un crucero. Sí. ¿Qué proceso de reclutamiento? ¿Cómo me seleccionan? ¿Cómo saben que esta persona sí y esta persona no? Muy buena pregunta. Y es así, nosotros como trabajamos en todo el mundo tenemos reclutadoras, son agencias que se encargan de reclutar diferentes personas de todas partes del mundo, independientemente de la nacionalidad, todo, para que puedan trabajar a bordo. Cada uno tiene una experiencia y trae, desde el punto de vista cultural, experiencia en su país y demás, algo nuevo. Todos somos diferentes, por lo tanto todos aportamos algo diferente, que aportan y ayudan a la propuesta de valor que tiene Royal Caribbean, ¿verdad? Para el pasajero y también para el empleado. Entonces, se hacen estos eventos en donde se habla un poco de la vida a bordo, que es totalmente diferente de lo que es la vida en tierra. Y a esas personas que quieren pasan por un proceso de selección en el cual se les hacen diferentes preguntas, test y demás. Y en base a eso se van, digamos, achicando para ver, esta persona es buena, tiene mucha experiencia en esto, pero también tiene potencial, que es algo muy importante que uno tiene que identificar en las personas, el potencial. Entonces, de esa manera se van teniendo como estos pool de empleados para diferentes posiciones, porque a medida que nosotros vamos creciendo como compañía, también nuevas posiciones se crean, nuevas necesidades, el mundo avanza, el customer journey es diferente, las experiencias que creamos es diferente. Pero y bueno, y ahora que mencionas este viaje del cliente o este customer journey, siguiendo con las preguntas, ¿cómo se diseña ese customer journey
para que realmente conecte emocionalmente, claro. ¿Sí? Con esa interacción que se necesita. Incluso, como decías, es tan importante la postventa. Sí. ¿Cómo hacemos para que este viaje del cliente sea diseñado para que sí conecte en cada uno de los puntos de interacción con el cliente, tomando en cuenta esa parte de la postventa? Que como dices, yo quiero que esta persona regrese. Claro, o sea, yo no quiero que es sumamente importante. haga nada más un crucero y ya nunca vuelva a venir. Pues, o sea, claro. La idea es esa recompra. Y eso pasa también en el mundo empresarial. Yo no quiero que este cliente me compre una vez y ya nunca más vuelva a saber de mí. ¿Cómo lo diseñas? Muy buena pregunta. Yo creo que siempre cuando viajo por Latinoamérica y hablo con nuestros travel partners, con nuestros agentes de viaje, que en constante comunicación estoy con los agentes de viaje, yo siempre digo, no tenemos que hacer una venta aislada, tenemos que generar un cliente. Y la experiencia empieza cuando empiezan a hablar con él, ¿verdad? Punto número 1. Y segundo, cada oportunidad que nosotros tenemos de hablar con el pasajero es una oportunidad justamente para hacernos memorables. Decirle, bueno, estoy acá, yo soy la persona correcta que te va a ayudar a planear tu viaje o demás. O también en el ámbito personal, si tenemos la oportunidad de que cada vez que interactúo con una persona, hacerla sentir bien. Eso es punto número 1. Se diseña todo ese Customer Journey, se entiende todos los momentos de interacción y se estudian uno por uno para entender cómo podemos hacerlo más emotivo, apelar a las emociones. Hoy por hoy, es más, hace unos días tuvimos una conferencia donde pudimos hablar de las neuroventas, que es un tema que me interesa muchísimo, que justamente nosotros siempre compramos por emoción primero y después lo justificamos con lógica. Me lo merezco, porque trabajé todo el año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos apelar a esa emoción? Y nos damos cuenta que nosotros somos seres emocionales, entonces está entre nosotros, en las interacciones, de seguir jugando y apelando a las emociones. Entonces, que creo que cada punto de interacción con el pasajero es muy importante y tenemos que buscar algo que nos ayude a activar alguna emoción en el pasajero. Si tuvieras que escoger uno de todos los puntos de ese Customer Journey que tienes o del viaje del pasajero, ¿cuál sería el que tú dices, este para mí es el más importante? Para mí es cuando uno empieza a conocer al pasajero. Okay. Porque le hace diferentes preguntas abiertas. ¿Como la prospección? Probablemente. Exactamente. Ser. Por ejemplo, si yo te pregunto, bueno, ¿cuántas personas te gustaría ir a tu crucero? ¿A qué lugar te gustaría ir y demás? Pero yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de tu viaje? ¿Estás celebrando algo? ¿No te gustaría ir a descansar y demás? Basado en lo que vos me decís, si yo me quiero ir a relajar, entonces yo, el producto que tengo, que son los mejores barcos del mundo, no porque trabajo en Royal, porque la verdad lo son, yo voy a highlight las diferentes amenidades que ese barco tiene que van a llenar tu propósito de viaje. Perfecto. Entonces, eso me parece que es muy importante, es como uno hace como un test psicológico en el pasajero y entiende realmente por qué ese pasajero está contigo sentado, por qué quiere ir y demás. Y ahí estás generando una conexión, porque creo una de las cosas que todos los vendedores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Escuchar. Entonces, si nosotros demostramos que estamos escuchando a través de cómo respondemos y damos y presentamos el producto, el pasajero dice, ok, me está escuchando. No, y es excelente. Muchas veces el vendedor está tan involucrado en querer su cuota de ventas que se le olvida hacer las preguntas más allá de esa primera venta que quiere hacer. Entonces, anticiparse a ese cierre, entendiendo qué es lo que el cliente quiere hacer, por qué quiere hacerlo. Y a veces no lo entendemos y nada más queremos atender la venta basado en lo que, bueno, un crucero para tal fecha, de tal lugar a tal lugar, bueno, te lo cotizo y ya estuvo. No, sino es ir un poquito más allá. Me encantó ese punto. Bueno, los mejores clientes son los que regresan. Bueno, y los que recomiendan al final de cuentas que alguien más vaya. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para asegurar esa lealtad del cliente después de que haya vivido algo? Y puedes hablarme conceptos generales o puedes irte al detalle. O sea, ¿qué hacen ustedes que dicen, yo este es mi KPI o este es mi indicador de que este cliente me va a recomendar a alguien? No solamente porque lo diga, sino porque lo haga. Porque realmente lo haga. Porque yo puedo poner en el survey, sí, lo recomiendo, pero al final de cuentas, ¿cómo lo miden ese indicador? Es muy buena pregunta. Primero tenemos un programa de lealtad. Creo que, obviamente, de acuerdo a la industria y la naturaleza de esa empresa, creo que tener un programa de lealtad es importante y dar beneficios.
Eso nosotros lo tenemos. Nuestro programa se llama Crown and Anchor, en el cual tenemos muchísimos miembros, diferentes niveles, pero también hay cada nivel, digamos, tiene un beneficio aparte que realmente nos ayuda a tener más clientes repetitivos, que realmente son los que nos ayudan porque hablan con su familia, la próxima traen un amigo, postean algo en Instagram, una foto personal y demás. Eso también es marketing, ¿verdad? Totalmente. Y hoy por hoy el marketing es más real. Nosotros buscamos autenticidad, hablar con personas reales. Ya no existe más toda esa perfección y demás, ¿no? Ahora estamos buscando conectar con alguien. Bueno, así como muy general, creo que tenemos un equipo que se especializa en eso, justamente, bueno, en ver todos estos cuestionarios, pero al mismo tiempo de tener un programa de lealtad que esté relevante con el mercado, que se escuche al pasajero realmente lo que está buscando, porque capaz que podemos dar algo que el pasajero no lo utiliza. Entonces, como que escuchar al pasajero es muy importante. Y también todo el proceso de la venta, la experiencia y demás, para mí es como un círculo, porque empieza acá, ¿verdad? Que es el pasajero que quiere hacer un crucero. Después va la gente de viajes o a la web. Después nosotros, los ejecutivos, que nos encargamos de trabajar con nuestros agentes de viajes y demás para que tengan todas las herramientas. Las personas del barco se bajan, pero después también nosotros nos mantenemos en contacto desde mailings, también tenemos a los agentes de viajes y travel partners que luego que termine el crucero, ¿cómo te fue en el crucero? Contame. Entonces nos tomamos el tiempo. Creo que generar ese círculo de Customer Journey creo que es algo muy importante. Y otras iniciativas es también ver cómo ese pasajero ya puede tomar la decisión para otro crucero. Porque si sabes, obviamente la tecnología y sobre todo ahora con el AI, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver esos movimientos que hace el pasajero? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Claro. ¿Está volviendo o no? Creo que el elemento tecnológico es muy importante, pero el elemento humano y cerrar el círculo. No solamente cuando el pasajero dice, bueno, bye, ahí no termina. Realmente empieza el próximo. Ahí empieza el próximo, ¿no? Y buenísimo, yo creo que muchas cosas se pueden hacer en el mundo empresarial basado en tener estos programas de lealtad, que a veces creemos que ese programa de lealtad es algo que pueda necesitar el cliente y al rato ni lo usa. Claro. He sabido de repente de cupones o cosas, pero tal vez no es eso lo que quiere el cliente. Escucharlo. Escucharlo y crear programas de lealtad basado en la necesidad real o una posible necesidad del cliente. O anticiparse. O anticiparse en este caso, me parece súper bien. Bueno, y para cerrar, ¿cómo puede cualquier empresa, sin importar la industria, crear esa cultura de hospitalidad? Basado en el resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy, y que al final de cuentas deje esa huella. ¿Qué pudieras decirle a otras empresas que pudieran utilizar como benchmark la forma de cultura organizacional que hace Royal Caribbean? Muy bueno. Yo creo que independientemente si la empresa es pequeña o grande, el propósito, creo que es sumamente tener bien claro eso, tener cuál es tu intención también y tener los valores. ¿Cuáles son los valores de esa empresa? Soy una empresa que realmente valora la parte humana, que me quiero focalizar en esto, soy una persona que pongo al pasajero como primero, soy una empresa que quiere hacer. Creo que tener esos valores es sumamente importante y creo que uno de esos valores siempre me gustaría decir es el continuous improvement. Siempre hay oportunidad para crecer. Entonces, siempre hay que estar relevante, siempre hay que mirar y decir, ok, ¿puedo replantear de hacer las cosas de una manera diferente? Eso creo que es sumamente importante. Y después nacen los empleados. Hay que invertir, no solamente se invierte en el barco más lindo, en la empresa, en el mejor edificio para tener la empresa. El empleado es el mejor recurso, es el mejor asset, entonces hay que invertir en el empleado. Porque realmente él es la cara, eso es lo que hacen las empresas. Y los líderes también, es una gran responsabilidad ser líder y tener en cuenta que todos somos humanos, todos pasamos por diferentes momentos y demás, entender a la persona a otro nivel y poder inspirar. Poder inspirar. Decir gracias. Creo que ese tipo de interacciones que uno tiene como dentro de la empresa, pero también lo mismo que nos preocupemos por los pasajeros o por nuestros clientes.
La hospitalidad, sí, es muy lindo. No solamente es una sonrisa, sino son las acciones. Mira, qué gran respuesta la que me das. Uno de los temas que a veces como empresarios se nos olvida es hacer énfasis en los valores y específicamente hacer énfasis en que los valores se cumplan. Porque yo puedo venir y poner El mejor póster, exactamente el póster o el afiche de que los valores y poner algo muy elaborado, Sí. pero si realmente no tengo cómo monitorearlo y cómo ver si realmente se está cumpliendo, puede que entonces la cultura pues sea otra, diferente a lo que se está poniendo. Eso es los que tienen valores. Hay algunas empresas que tal vez no tienen énfasis en los valores, es más, ni siquiera tienen claro los valores. Y una persona una vez me dijo, mira, haz una pregunta al resto de los empleados, a ver si te pueden decir cuáles son los valores de la empresa. Y mira si realmente son los que tú tenías en mente o si estaban plasmados o no. Y yo creo que por ahí uno puede empezar para poder tener una idea de buscar esa fase en la que podemos llegar a tener una cultura organizacional como la que tiene Royal Caribbean. Así que yo creo que los valores es muy importante. Sí. De ahí se puede arrancar. Bueno, perfecto. Mira que de verdad que ha sido un gusto aprender bastante de tu persona, de las expectativas. Me encantó la frase de anticiparte. Yo creo que muchas empresas no tienen como estrategia anticiparse. E invitamos a que las empresas puedan utilizar la forma de entender al cliente para que entonces puedan tomar una acción anticipada y que eso pueda ser su diferenciador. Y bueno, así como tú que estás invitado hoy, también hemos tenido otros invitados anteriormente y ellos dejan una pregunta. Ok. Entonces esa pregunta es para el siguiente invitado. En este caso, la pregunta que dejó el invitado anterior es una pregunta bien interesante. Y posterior a eso, que la respondas, pues me encantaría que nos dejaras una pregunta también para el siguiente invitado. Así que te la hago. Dice, muchas veces decimos que queremos cambiar, pero en el fondo no estamos dispuestos a soltar ciertas cosas. Sí. Entonces, como persona, ¿qué te quieres quitar y qué no te quieres quitar para cambiar? Wow, una pregunta muy profunda y creo que es sumamente importante. A ver, ¿qué me gustaría quitarme? Cosas que ya no me pertenecen, que no me hacen bien, no es lo mismo. Lo que tú quieras. O sea, desde tu perspectiva, o sea, si tú dices, bueno, miren, yo a veces digo que sí, queremos cambiar, queremos ser mejores. Sí. O sea, puedo decir diferentes cosas de nutricional, wellness, ejercicio, lo que tú quieras, pero, o incluso académico. ¿Qué cosas yo me quisiera quitar hoy, pero en el fondo no estamos dispuestos a hacerlo? Entonces, ¿qué tú te quisieras quitar y qué cosas dices, no, yo esto no me lo quito, esto para mí es mi fortaleza? Ok. Yo soy una persona muy dura conmigo mismo. Siempre no busco por la perfección, sino busco en cómo poder hacer las cosas mejor todos los días, ¿verdad? Porque siempre hay oportunidad de crecimiento. Pero a veces eso genera una mochila un poquito pesada. Entonces creo que si la podría hacer un poquitito, la mochila un poquitito menos pesada, me gustaría quitármela. Qué bien, qué bien. Pero al mismo tiempo es algo que me caracteriza y todas las personas que me conocen y demás saben que yo siempre voy para adelante y demás. Pero si la puedo hacer un poquito menos pesada, sí, la haría menos pesada. La haría menos pesada. Y bueno, ¿y qué dices tú? Que esto yo no me lo quito por nada, esto a mí me define, este soy yo. ¿Qué sería? Creo que el espíritu aventurero. O sea, yo soy una persona que, ok, hay que hacerlo, listo, lo hacemos y demás. Yo siempre voy para adelante, hay que mirar para adelante. Y eso es algo que me dijo mi papá desde chico. Desde chico. Mi papá es militar y demás, entonces es una persona muy estricta. Y mi mamá es directora de escuela. Entonces imagínate, digamos, toda la estructura. Y mi papá me dice, vos siempre tenés que mirar para adelante. Y si no te gusta y demás, bueno, no importa, pero vos siempre para adelante, no mires para atrás. Entonces, como que creo que eso siempre me lo llevo. Entonces, como que es algo que me caracteriza. Ay, qué bien, me encanta. Me parece súper bien ese punto, porque a veces tendemos con que miremos atrás para ver qué pasa. Pero yo creo que el mirar adelante te puede llevar a esos caminos buenos. Bueno, y ahora, una pregunta. ¿Qué pregunta le dejarías al siguiente invitado? Cualquier cosa que le pueda volar la cabeza a otra persona. ¿Qué le preguntarías? A ver, creo que de todo lo que has hecho en la vida, sí, de todas las cosas que has hecho en la vida, puede ser en cualquier ámbito,
¿cuál es la que te marcó un antes y un después? Qué buena pregunta. Creo que Ya la son- dejamos. Excelente. Listo. Súper bien. Bueno, Lucas, si alguien quiere saber un poquito más de tu persona, en dónde te pudieron encontrar, y que pues de alguna manera si alguien te quisiera contactar, Sí, cómo no. muchísimas gracias por haber venido. No sé si nos puedes dar algunas ideas de en dónde te pueden ver o cómo. Sí, cómo no. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y poder contar un poco de mi experiencia y si he ayudado a alguien o a inspirar a alguien a trabajar en los barcos, a hacer las cosas mejores y demás, como mi trabajo está hecho. Creo que es un gran sentimiento. Y bueno, yo tengo un perfil en LinkedIn, me pueden buscar como Lucas Bueno y va a aparecer ahí como de Royal Caribbean, entonces cualquier cosa que necesiten estoy ahí. Excelente. Pero bueno. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ha un sido un placer, honor. gracias. Excelente.